La Red por la Equidad Democrática de Honduras afirma que lo tiene claro. Honduras camina por la misma ruta de Haití al fracaso como Estado. Este acontecimiento le ha permitido al país conocer de viva voz la disfuncionalidad del Estado. Hemos podido leer los testimonios que reflejan la operatividad del Estado y la complicidad de instituciones y de funcionarios. Si el país continúa por esta ruta, el escenario que le espera es lo que está viviendo Haití. Los partidos políticos tienen la responsabilidad histórica de revisar las formas de funcionar. ¿Cómo llegaron hasta esta situación vergonzosa cuando las personas que nos proponían para ser electos se han visto comprometidos con los niveles de crimen y delito que hemos conocido? La Red H considera que en el juicio se exhibió de manera humillante la institucionalidad del Estado, con la filtración de funcionarios a operadores de crimen. Eso debe hacer reflexionar a la sociedad, considera este analista. Una cita que me llama mucho la atención y creo que es importante que toda la población la tenga muy en mente. Y es esa cita que habla sobre la homologación de la función política con la función criminal. Eso es justamente lo que tenemos en este momento en Honduras. Tenemos una clase política que está trabajando para el crimen organizado, para el narcotráfico. Si no se hacen estas reformas, ese va a ser el concepto que vamos a seguir teniendo de la clase política, sin importar color político. Este candidato presidencial considera que son necesarias reformas estructurales en el Estado, pero que de nada servirá si la mentalidad de las personas que están al frente llegan con los mismos vicios. Pero si vamos a tener la misma actitud de las personas que vamos a encargar de manera a esas administraciones, no estamos haciendo nada. Son los hondureños los que tienen que cambiar, son los políticos, son las personas que son designadas para ocupar ciertos puestos, son las personas que tienen que tener el convencimiento de que la corrupción es algo que lleva a los tribunales de Estados Unidos. Desde el gobierno también consideran necesarias reformas en todos los ámbitos, pero también una profunda investigación en cada una de las instituciones mencionadas durante el juicio, para luego dar el siguiente paso con la depuración. No estoy seguro de que el término correcto sea depuración. Yo creo que hay que hacer investigaciones profundas, investigar muy bien, determinar quiénes son las personas que efectivamente se involucraron, porque tampoco vamos a generalizar, a satanizar a todo mundo, sino que identificar realmente cuáles son los actores criminales, corruptos, y que se proceda. Nosotros estamos dedicados a cumplir con un mandato popular que lo que busca es reconstruir el país, reconstruir las instituciones. La Red H considera urgente la impostergable necesidad de un real combate a la corrupción y la cooptación del Estado, la necesidad de aprobar reformas para poner límites al financiamiento de las campañas y hacer públicos los nombres de las personas que aportan y con qué cantidades lo hacen. Finalmente, la imperiosa necesidad de emprender reformas institucionales con mecanismos robustos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, ¿y cuáles son esas reformas que está pidiendo la Red Democrática de Honduras, Red H? Aquí Lucecita Madrid nos la resume como parte de la pregunta que hoy tenemos planteado en Frente a Frente. Así que adelante, Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes en casa. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde, su opinión es importante. Comparte usted que ya es impostergable la necesidad de, número 1, un real combate a la corrupción y la cooptación del Estado. 2, el financiamiento ilícito de campañas electorales y su impacto en la política. 3, la imperiosa necesidad de reformar profundamente el Estado. El tema de hoy, martes 12 de marzo, comparta su opinión a través del 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Bueno, para hablar sobre este tema hoy tenemos al secretario de la Presidencia,
a don Rodolfo Pastor, ya presente aquí en el set. Ministro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad. Tenemos al secretario de Relaciones Exteriores, subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres. Gerardo está en Santiago, capital de Chile. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Renato. Saludos a Rodolfo Pastor, al Grillo, a sus invitados. Gracias por la invitación. Al subsecretario le voy a contar una anécdota, y esto sucedió hace como 2 o 3 meses en Perú. En Perú había un partido de fútbol de 2 selecciones sudamericanas ya por estas eliminatorias. Entre estas selecciones, la de Perú, que estaba visitando, si mal no recuerdo, no, mejor no voy a decir porque no me recuerdo exactamente a qué selección visitaba la selección peruana, pero era partido oficial. Entonces, una de las más poderosas cadenas de radio de Perú envió a sus periodistas a cubrir el evento. Y unas horas antes del partido, en la mañana, su periodista estrella iba a hacer una transmisión en directo para Perú, justamente desde su habitación en el hotel. Pero no sé qué pasó, giró la cámara, sí, hombre, y lo que salió atrás fue una ya te imaginas, ¿verdad? Una bella chilena semidesnuda. Mira, eso fue escándalo en Perú. Yo no sé al final que tengas fija la cámara, Gerardo. Exactamente. Hay instrucciones de producción ahí para Gerardo. Muy bien. Mira que rápidamente me captó el Grillo cuál es el mensaje, pero bien. Gerardo es el subsecretario de Relaciones Exteriores y está por llegar don José Carlos Cardona, secretario de Desarrollo Social. Siempre Cardona llega 15 a 20 minutos después. ¿Qué pasa, ministro? Le digo, pero bueno. El ministro, yo sé que contrario al Grillo, porque el Grillo ya tiene hijos grandes. Sí, Cardona tiene un pequeñito y dice que hay veces que él tiene que hacer las de la mamá y la mamá las de papá. Sí, se distribuyen bien el trabajo ahí en su casa. Y ese es el argumento de José Carlos muchas veces para llegar 20 minutos. No, miras que me desvelé, no me dejó dormir la niña. Y le entiendo quienes hemos sido padres y hemos pasado esa situación de nuestros niños pequeñitos. Muchas veces la mamá tiene que ir a trabajar, nosotros también, pero la mamá tiene una urgencia, entonces se va la mamá y no hay nadie quien cuide a nuestros vástagos y tendríamos que quedarnos en la casa. Conmigo nunca pasó porque yo siempre he tenido programas matutinos a las 7 y por fuerza debo estar aquí, ¿verdad? ¿Quién? Sí. Entonces, pero bueno, ya dejando esto, me llamó la atención esas expresiones de Julieta Castellanos. Si no le ponemos freno a esto, si no hacemos las reformas que requiere el Estado, llevamos el camino de Haití. Y alguien se preguntará, ¿y cuál es el camino de Haití? Miren, Haití es un Estado ingobernable. Hace 9 horas entiendo que el primer ministro Ariel Henry renunció. ¿Por qué? Porque bandas criminales tienen cooptada a Haití. Es un país ingobernable, es un país fracasado. Bandas criminales queriendo dirigir el país y con tanto poder que ahí prácticamente le ganan a los militares, le ganan a la policía. Un presidente ha tenido que ceder ante esas bandas criminales. Yo como hondureño no me gustaría nunca estar en ese escenario de los haitianos. Un país fracasado de cabo a rabo. Entonces, es una expresión demasiado arriesgada de que si no hacemos las reformas estructurales, el país puede tener un escenario similar dentro de algunos años, señor ministro de la Presidencia. Mira, Renato, me da gusto que la exrectora, doña Julieta Castellanos, recuerde y ahora entienda que efectivamente estamos atravesando una situación sumamente crítica y que efectivamente si no atendemos el problema desde el fondo, desde la raíz, el riesgo es grande de un deterioro aún peor. Yo creo que estamos en el fondo, hemos llegado a un fondo. Quisiera yo creer que ya tocamos fondo y que estamos a partir de ahora responsabilizados las y los hondureños de salir de ese hoyo, de reconstruir una nación.
Y celebro que la señora Castellanos ahora lo reconozca, porque aquí con el Grillo llevamos al menos una década diciéndolo. Sí. Nosotros prácticamente desde el golpe de Estado, que representó un descalabro del orden constitucional y democrático en la nación, salimos a las calles a resistir ese golpe, ese zarpazo a la democracia, a denunciarlo. Y desde entonces también hemos venido denunciando lo que como resultado del golpe de Estado se consolidó en un régimen cada vez más autoritario, cada vez más corrupto, cada vez más represivo. Y fuimos también víctimas, al lado de miles y miles de hondureñas y hondureños, de la represión de ese régimen. Muchas veces bajo la mirada paciente, en algún momento incluso cómplice de la rectora Castellanos. Y las cosas hay que decirlas claras, Renato. Pero coincido con el diagnóstico sin querer ir tan a la alarma como la rectora Castellanos. Bueno, Haití tiene una historia muy particular y muy trágica también. La primera independencia, gran independencia de la liberación de un pueblo y que había sido sometido a la esclavitud en América y el Caribe, y que fue un espacio, además, la revolución en Haití, para detonar procesos revolucionarios y de independencia al resto de la región. Ahí estuvo Simón Bolívar, refugiado. Fue financiado por ellos. Y fue financiado y apoyado por el Estado Revolucionario de Haití. Entonces, en Haití tenemos un episodio sumamente trágico, crítico, en el que, por cierto, Estados Unidos juega un papel también clave. Y en este caso, pues, si no me equivoco, ya no regresa el primer ministro Henry, y lo que sí ha logrado entrar ahorita es un destacamento del ejército norteamericano que está ahí para salvaguardar a los pocos funcionarios y funcionarias de la embajada norteamericana en ese país que siguen estando ahí. Parece que de la Unión Europea ya salieron, y vemos una descomposición total de un Estado, efectivamente, y el descalabro de una nación. En Honduras creo que tenemos razones para ser optimistas, tenemos razones para pensar que hay esperanza, y tenemos además razones para sentirnos responsables de ser parte de ese optimismo y de esa esperanza. Yo decía ya, Renato, cuando se condena al expresidente Juan Orlando Hernández en las Cortes de Nueva York, y se le determina la culpabilidad por los 3 cargos de los que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York le acusan, yo decía, es un momento claroscuro para Honduras. Claro, dulce, en el sentido de que finalmente vemos un atisbo de justicia, de que este hombre que fue sumamente poderoso y sumamente abusivo con el poder que acumuló, está rindiéndole cuentas a algún tipo de justicia. Oscuro, agrio, en el sentido de que lo hace ante una justicia ajena por crímenes que cometió ante ese país y ante esa sociedad, y lo hace de manera impune ante los crímenes que cometió en nuestro país. Y en ese sentido, él y quienes le acompañaron, Juan Orlando y sus secuaces, como digo yo, tienen aún una deuda pendiente con la justicia hondureña, tienen aún una deuda pendiente con la sociedad hondureña, a la que tantísimo daño le hizo su crimen. Y finalmente también oscuro, también agrio, porque empaña la imagen del país que nosotros queremos rescatar. Y en ese sentido creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de asimilar, de entender muy bien lo que pasó, y a partir de ahí buscar las soluciones. Y yo me quiero en este programa, Renato, atrever a plantear un ejercicio casi taxonómico, y sin caer en el maniqueísmo, entendiendo que hay matices, que hay complejidades, que hay contradicciones, pero sí tratar de entender quiénes son los héroes de esta historia, quiénes son los villanos de esta historia, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No quiero sobresimplificar, pero creo que es un ejercicio que es importante hacer para, a partir de ahí, plantear las posibles soluciones. Y en ese sentido voy a hacer lo siguiente. El primer héroe, quien facilitó el hecho de que Juan Orlando cayera y ahora esté rindiéndole cuentas a la justicia norteamericana, es el pueblo de Honduras. El pueblo hondureño salió a votar de manera valiente, de manera contundente, a pesar de las intimidaciones, de las manipulaciones,
del ambiente de miedo que se había infundado y votó en contra de, y lo sacó a través de las urnas del poder. Y fue el sacarlo del poder que facilitó que ahora esté rindiéndole cuentas a la justicia norteamericana. Número 2, la resistencia. La resistencia popular que, como te digo, desde el golpe de Estado ha estado en las calles denunciando primero el golpe y luego la consolidación de esta narcodictadura, y que como movimiento político organizado logra, ya como Partido Libertad y Refundación, amalgamar, articular una oposición, una alianza capaz de derrotar a la dictadura. ¿Sí? Y número 3, y esto quiero ser muy puntual, muy preciso, los fiscales independientes del Distrito Sur de Nueva York, que de manera muy acuciosa, muy inteligente, entendieron la culpabilidad de Juan Orlando y se dedicaron de manera rigurosa a documentar esa culpabilidad para comprobarla ante un juez que efectivamente, y un jurado, perdón, que efectivamente deciden la culpabilidad. Esos son los héroes, esos son los héroes. Los villanos, ¿quiénes son los villanos? Número 1, Juan Orlando Hernández. Ahí no hay para dónde. Juan Orlando Hernández y una red de secuaces, una estructura que desde muchísimas instituciones y sectores de la sociedad hondureña, sin querer estigmatizar o satanizar a ninguno de ellos, pero que vienen de esa diversidad de sectores, colaboraron con Juan Orlando Hernández. Fueron cómplices de Juan Orlando Hernández en los crímenes que cometió, en los abusos que cometió, en la destrucción de las instituciones, del Estado de Derecho. ¿A quiénes me refiero? ¿A quiénes me refiero? Pues a muchos de sus amigos políticos, aliados políticos, a muchos de quienes le facilitaron desde instituciones del Estado impunidad, un ministerio público que no hizo nada, un poder judicial que no hizo nada, a muchos que desde las instituciones le facilitaron herramientas para cometer sus crímenes. Estamos hablando también de la policía, estamos hablando del ejército. No es fácil decirlo, Renato, pero es importante decirlo. A muchos de quienes además fueron cómplices desde el sector, por ejemplo, financiero, bancario, también hay que decirlo. Del sector mediático, también hay que decirlo. Es importante reconocerlo y entenderlo a profundidad y con claridad. Ellos son villanos. También villano, Juan Orlando, con Juan Orlando, creo yo, que es un apoyo que tuvo Juan Orlando. Yo le pedí al productor Carlos Andino que le mandé unas fotografías para poder proyectarlas en pantalla, que creo que también ilustran de manera elocuente la colaboración que Juan Orlando Hernández recibió de manera sostenida, cuando ya se conocía, porque en el juicio ha trascendido que al menos desde 2004 Juan Orlando ya estaba en esto, y que la inteligencia de Estados Unidos, la DEA, la CIA, la misma embajada aquí, entendían que Juan Orlando era una figura conectada con la corrupción y con el crimen. Y aún así, primero en 2013, a pesar de que con el dinero del crimen, de la sangre de las y los hondureños y además de los norteamericanos a los que envenenó, la embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las fuerzas, el ejército de Estados Unidos, acuérdense de John Kelly, ¿verdad?, que anduvo aquí varias veces. Ahí está la infame señora la coronela Fulton, que aquí le levantó la mano a Juan Orlando cuando triunfó. Ahí está con el expresidente Trump, que probablemente va a volver a ganar. Sí. Y qué miedo, porque tal vez lo perdona a Juan Orlando. Ahí está con el mismo Biden. O sea, hubo una disposición de Estados Unidos como gobierno y como Estado de permitirle a Juan Orlando Hernández gobernar, desgobernar este país, desbaratar este país. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De que colaborara con el crimen, la lucha contra ese crimen. Y ojo, ahí se me fue un lapso que después quiero mencionar. ¿Hasta qué punto sí hubo una colaboración de Juan Orlando, por ejemplo, con la DEA, con la CIA? ¿Por qué nos están impidiendo en el juicio acceder a documentos importantes? ¿Qué están escondiendo en las Cortes de Estados Unidos? Es evidente, sí. Y estuvieron ahí dispuestos, Renato, a permitirle una elección en 2013 que a todas luces ahora
es el resultado de un fraude y de un financiamiento que con dinero mal habido logró comprar esas elecciones. Le permitieron luego reelegirse, a pesar de que la Constitución misma de nuestro país no lo permitía en 2017. Le permitieron reprimir al pueblo cuando salió a protestar por ese fraude de 2017. Y finalmente, Renato, Estados Unidos, yo soy testigo, pues, yo estuve ahí en Estados Unidos durante muchos años. A veces a mí me molestan y dicen, ¿y usted a dónde estuvo, ministro? Usted no estaba en las calles aquí en Honduras. Yo estuve en las calles en Honduras varias veces, pero estuve en Estados Unidos muchos años, y en Estados Unidos llevamos a cabo un activismo permanente ante la OEA, ante el Departamento de Estado, ante el Congreso de Estados Unidos. Ahí llevamos a cabo una labor de denuncia de lo que estaba sucediendo en Honduras. Y la respuesta siempre fue, nosotros no vamos a hacer nada contra Juan Orlando hasta que Juan Orlando deje de ser presidente. Y eso te indica, por ejemplo, lo que yo quiero ilustrar. Por eso es el héroe el pueblo hondureño, por eso es el héroe la resistencia, porque somos los responsables de que Juan Orlando ya no está en el poder y finalmente Estados Unidos se atrevió a llevárselo para allá. Y el último gran villano de la historia, y con esto termino mi extensa participación inicial, es el crimen organizado. El crimen organizado que es, atrás de todo, pues, quien aprovecha el vacío, la oportunidad, la descomposición institucional y del Estado de Derecho que propicia el golpe que consolida a Juan Orlando para penetrar de la manera más total las estructuras de ese Estado y desde ahí operar para provecho de su negocio. Pero ese mismo crimen organizado, Juan Orlando, porque traigo a Juan Orlando en la cabeza, ¿verdad? Renato, ese mismo crimen organizado obedece a una dinámica de mercado. Hay una demanda furibunda, insaciable en Estados Unidos de la droga que se produce en los países del sur. Mientras esa demanda insaciable siga siendo poco atendida o atendida desde la criminalización más bien de las plantas de las que se producen aquí las drogas y no como un problema de salud en Estados Unidos, ¿verdad? Para reducir las tasas de consumo de estupefacientes en Estados Unidos, la epidemia, francamente, que tiene Estados Unidos en su población, en el consumo de esa toxina, la lógica de mercado, la lógica de que allá hay una demanda y aquí por condiciones de pobreza, de descomposición, hay una oferta, va a seguir implicando que aquí se va a producir droga, que en el sur se va a producir droga, que por aquí va a transitar droga y que ese negocio es tan formidable que con su capacidad adquisitiva va a seguir corrompiendo gobiernos, estados, naciones, sociedades. Ya planteo el escenario y a partir de ahí, y ojalá durante el programa, Renato y los demás invitados, podamos buscar soluciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que eso ya no sea el caso? ¿Qué tiene que cambiar, Renato? Miren, yo les introduzco un insumo. A mí me parece que el problema aquí es cómo la élite política, y recuerdo aquel momento cuando las campañas electorales eran onerosas y que ya el sector privado que financiaba y financió siempre las campañas electorales ya no estaba soltando todo el dinero porque se volvieron onerosas, a donde recurrieron los políticos hondureños. Pueden haber excepciones, yo reconozco. Recurrieron al crimen organizado y ahí se fueron comprometiendo con las redes criminales. ¿Qué red criminal va a suministrar dinero a una campaña electoral y luego no le va a exigir nada al alcalde, al diputado o al presidente? A mí me parece que ese es el puntito, si no clave, pero muy importante, y que ya la Red H lo está pidiendo que sea impostergable. Combatir el financiamiento ilícito de campañas electorales y su impacto en la política. Cuando a mí me preguntan, ¿vos crees que Juan Orlando Hernández era un narco al estilo Chapo? Mira, que al estilo Chapo no creo, le digo. Pero él se vio comprometido con las redes criminales desde el momento que empezó a recibir dinero para sus campañas políticas de los narcos. Bueno, entonces, pero miren, dejemos que intervenga el vicecanciller por su estatus, es el subsecretario de Relaciones Exteriores, y lo tenemos desde Santiago, y luego aquí con Gilberto Ríos y José Carlos Cardona.
Así que, viceministro Gerardo Torres, lo escuchamos sobre estas reflexiones que hacía el ministro de la Presidencia. Adelante hasta Santiago de Chile. Bueno, muchas gracias, Renato. En efecto, esto de andar inventándose set de televisión tiene su arte. Usted, como reportero, sabe que hay que estarle buscando el lado, que hay lugares que hay mucho ruido, que hay mucha luz. Lo bueno es que me conseguí una mesita que se parece a esa que tiene usted ahí, entonces me siento como que ando ahí en el set, ya puse el café. No se preocupe, no hay amenazas de girar la cámara. Y entonces quiero mencionar algunas cosas que ya subrayó Rodolfo Pastor. Nosotros estamos acá hoy en Chile en una reunión, la primera reunión de trabajo entre la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, CEPAL, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Hace una semana la presidenta Xiomara Castro recibió esta enorme responsabilidad de estar al frente del mecanismo más importante de integración de América Latina y el Caribe. Y como la historia de Honduras suele tener esas cosas, ¿no? Que son dicotómicas, ¿no? Y son tan particulares de la historia política en general y que suelen pasar en Honduras. La misma semana que Honduras, a través de su presidenta, recibe probablemente una de las posiciones más destacadas a nivel geopolítico que ha recibido, que es estar al frente de la CELAC, la misma semana que eso pasa, es condenado el expresidente Juan Orlando Hernández por ser la cabeza de una red de narcotráfico y crimen. Em, Ambas cosas creo que muestran dos expresiones contradictorias y que han estado en una lucha constante en la historia nacional en los años recientes. En este panel usted ha invitado a 4 personas que de diferentes trincheras nos enfrentamos a esa narcodictadura. Por eso, en algún momento a uno le da como molestia, ¿no? Se enoja a veces y quiere reaccionar cuando le dicen que los políticos son iguales, cuando le dicen que los del Libre y el Partido Nacional somos lo mismo. Es mentira. Hay que tomar en dimensión, cuando uno mira el caso de Juan Orlando Hernández, el ambiente político en el que se desarrolló la resistencia popular y el Partido Libre. Un ambiente profundamente peligroso. Óigame, si solo Chander Ardón dice que él tomó la decisión de asesinar a 56 personas y 2 las asesinó él. Aquí habían elementos de la policía, aquí habían elementos del gobierno, de la Guardia de Honor que estaban vinculadas por mandato de Juan Orlando Hernández en traficar droga y en matar gente. O sea, aquí para asesinar a un fiscal se pusieron de acuerdo elementos de la policía. Y nosotros andábamos en la calle gritando fuera Jo, y nos tomábamos casa presidencial y salíamos a movilizarnos y íbamos a los foros a decir que era un narcotraficante. Ese ambiente de peligrosidad no impidió que, como ya dijo Rodolfo Pastor, como ya dijo Rudo, la gente se organizara y venciera a una narcodictadura. Nos tocó con Rodolfo Pastor y con Salvador Nasralla en 2017 viajar en septiembre de ese año, en las elecciones de aquel entonces, al Departamento de Estado. Y lo que le dijo Rodolfo Pastor, es que ahorita que lo estaba escuchando me estaba acordando, lo que le dijo, lo que acaba de decir Rodolfo Pastor en Frente a Frente, fue exactamente lo que dijo en el Departamento de Estado. ¿Y quién nos dijo el Departamento de Estado? Sí, pero es que ustedes tienen amistades un poco incómodas, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como no sé qué. Entonces nosotros nos regresamos un poco sorprendidos y preocupados de que se pusiera al mismo nivel a un grupo de delincuentes, de criminales, de asesinos, de narcotraficantes, a un grupo que tenía una disidencia política. O sea, se estaba poniendo al mismo nivel a gente que tenía problemas porque eran delincuentes, a gente que generaba problemas porque no pensaban igual. Y si nos remontamos al caso de Tony Hernández, y si nos remontamos al inicio de todo esto, con las primeras capturas, los primeros extraditados y las primeras declaraciones, uno puede regresar a Honduras allá por el año 2003, 2004, 2005, cuando se desarrollaba el gobierno de Ricardo Maduro y estaban en contienda electoral Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. El ambiente ahí que hemos visto en los testimonios es que personeros de los Estados Unidos tienen que tomar una decisión. ¿Quién va a apoyar la Embajada de los Estados Unidos sabiendo lo importante que es el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, o lo era, para definir candidatos y apoyos en aquel momento en la política hondureña?
Por una parte tienen a un Porfirio Lobo Sosa que ellos tienen información, está rodeado de personas vinculadas con carteles de la droga. Desde entonces ya se sabía lo de Tony, lo de Juan Orlando y los de otros conexos. Pero por otra parte, había una fuerza política que podía peligrosamente tender hacia la izquierda. Entonces se decide que entre los narcos y esas posiciones de Manuel Zelaya que pueden tirar hacia un progresismo antiprivatización y contrario al modelo neoliberal, pues vamos a apoyar al que no es delincuente, que es Manuel Zelaya. ¿Qué pasa? La contradicción ideológica, el acercamiento de Manuel Zelaya a posiciones dignas de América Latina, como Brasil, como Venezuela y otros, genera que los sectores reaccionarios ultraconservadores planifiquen un golpe de Estado. ¿Quiénes planifican el golpe de Estado? ¿Quiénes se benefician? Dicen que en un crimen, para saber quién es el responsable, hay que voltear a ver quién es el más beneficiado. ¿Quién fue el más beneficiado del golpe de Estado contra Manuel Zelaya? Los que montaron la narcodictadura, los que montaron el narcoestado. Ni siquiera Roberto Micheletti, porque ese tuvo 6 meses de fama y lo despacharon a la finca allá al Progreso. Se quedaron en control los que iban a sacar usufructo y beneficio de esa acción ilegal en contra de la Constitución y el Estado de Derecho. Quienes hicieron el golpe de Estado desarrollaron durante 12 años y 7 meses una violenta narcodictadura. Y solo quiero cerrar para darle la palabra y escuchar al Grillo y a Cardona, que también, desde diferentes trincheras, desde la calle, desde la universidad, desde la academia, desde la lucha frontal contra las fuerzas de represión, con Gilberto estuvimos 1000 veces en la calle. A Gilberto y a Gerardo Torres nadie nos va a venir a contar qué es la calle o qué es la militancia. Y Cardona hizo su papel también valientemente desde las aulas universitarias como un dirigente destacado de la universidad. Y aquí estamos hoy en este gobierno que es lo que viene después de que el pueblo venció a la narcodictadura. Pero quiero cerrar con esto. Por ahí habían querido instalar una narrativa fantasiosa, mitológica, de que Juan Orlando Hernández podía no ser sentenciado porque no habían pruebas. La teoría Pinkerton, que es una teoría desarrollada por el derecho penal norteamericano, dice de que a un coconspirador se le puede juzgar por las acciones de otros coconspiradores. Entonces, las pruebas sobre las que se apoyó la prueba testifical de Juan Orlando Hernández eran las pruebas que ya se habían presentado en el caso de Tony Hernández. Entonces, yo le decía a algunos amigos y algunos colegas que andaban allá en Nueva York, como Óscar Estrada y otros, que decían que el caso había sido flojo. ¿Cómo va a ser flojo si los testimonios estaban apoyados sobre pruebas que ya se habían presentado y ya habían sido admitidas? Entonces, esa falacia, esa mitología, esa mentira alrededor de que podía ser que no estaba vinculado, podía ser que no fuera sentenciado, se desmontó, se desbarató. Y yo creo que ahora, sin lugar a dudas, podemos hablar de cosas que venimos repitiendo por más de una década, que en este país, frente a la amenaza del socialismo y del progresismo, un grupo de delincuentes aprovecharon para conseguir los apoyos necesarios para tener el poder suficiente para instalar un régimen de narcotráfico, violencia y muerte en el país. Pero mira que el juez Castel ni siquiera permitió que la defensa utilizara las fotografías de Juan Orlando Hernández con altos funcionarios del gobierno estadounidense o exfuncionarios en su defensa en ese juicio. Porque el juicio tiene componente político. Mira, yo le escuché algo al ministro que me llamó la atención sobre la información desclasificada que el juez no le autorizó a Jo, porque parte de la defensa de Jo iba a ser esa, justamente decir, cómo yo iba a ser un narcotraficante, cómo me están imputando que yo al menos importé droga o facilité, conspiré, mejor dicho, para que trajeran droga a Estados Unidos, si yo me llevaba con altos funcionarios de ustedes, ordenando operaciones para evitar eso. ¿Qué le dijo el juez Castel? Esas fotos pueden ser protocolarias, le dijo. Esas fotos pueden ser protocolarias. Además, esa información no vamos a autorizar que se desclasifique porque afecta a los intereses del gobierno estadounidense. Y es aquí donde me llamó la atención lo que dijo el ministro Pastor. Yo le entendí que usted quiso decir que Estados Unidos estaba tan comprometido con Jo que por eso no autorizó el que se desclasificara toda esa información que le podría ayudar en la defensa a Juan Orlando Hernández. Así lo interpreté yo. Sí, así es, exactamente. Exactamente, se trata de un juicio político. No es un juicio de justicia o de que no supieran que era un narcotraficante o de que no supieran que era un saqueador o que no era un asesino o que tenía que ver con todas las bandas de criminalidad en nuestro país.
Es un juicio contra un enemigo político que ellos primero, ¿verdad? Un traidor. Sí, un traidor para sus intereses. Sí. Primero lo promovieron porque necesitaban un líder con ese nivel de inescrupulosidad que tiene Juan Orlando para enfrentar toda una fuerza política que se venía en el país, que crecía, ¿verdad? En medio de tanto tradicionalismo, ¿verdad? Que representaba justamente los intereses de esta élite que nos oprime en nuestro país y que evidentemente cumplió con la agenda de los Estados Unidos, ¿verdad? Además, miremoslo en el tema geopolítico. El golpe de Estado se da para frenar, ¿verdad?, el avance de la izquierda en América Latina. Apenas llevaba un mes de haberse instalado el FMLN en el poder. Y en general, a partir del golpe de Estado en Honduras, comienza la reversión política de las formas democráticas de la izquierda para llegar al poder. En Paraguay, en Brasil. Luego incluso se da un golpe de Estado ahorita mismo, en el 2009, hace poco, pues hace 5 años, 4 años en Bolivia, y vemos cómo la estrategia norteamericana trasciende el tema de la ética, ¿verdad? Ellos pueden apoyar a un narcotraficante en el poder, lo hicieron ya varias veces, un delincuente en el poder, no tienen ética ni moral para eso. Y sí, hay que decirlo, el juicio de Juan Orlando es un juicio sumamente injusto, ¿verdad? Donde llevan un borrego al matadero, ¿verdad? Desde que se montó en ese avión ya estaba totalmente perdido, de ahí se agarra a la familia para alegar algún tipo de inocencia, sabemos que no es inocente tampoco, sabemos que es un criminal. Y también quiero combatir esa idea reduccionista de que hay que juzgar a Juan Orlando por el tema del narcotráfico. O sea, es un gran tema el narcotráfico, pero también es un gran tema el saqueo, es un gran tema el crimen organizado, es un gran tema los asesinatos que hay en el país. Es decir, aquí tenemos nosotros hartas, pruebas, ¿verdad?, de todo lo que fue su gobierno, su complicidad con la élite, y como bien dice el ministro Rodolfo Pastor, hay que señalar precisamente a la élite financiera de nuestro país, que yo creo que es la más beneficiada durante todo este periodo, como una de las principales responsables, ¿verdad? O sea, ahí estamos los reportes de sobre liquidez anual, ¿verdad? Que el pueblo hondureño se pregunta por qué trabaja tanto y por qué el país crece tan poco. Bueno, porque el dinero se acumula, es una tendencia también del modelo y del sistema, que pues se acumula en pocas manos, ¿verdad?, de todas las maneras posibles, con el narcotráfico, con el saqueo, con la extorsión, con todo, y va a dar a esas mismas manos. Ahí es donde hay que buscar a los principales responsables. Aquí mismo en su programa yo recuerdo cuando estaban juzgando al dirigente liberal Janet Rosenthal por el tema de lavado de activos o esa variante por lo que él lo acusaron, que uno de sus abogados dijo, bueno, si van a juzgar a Banco Continental por esto, deberían juzgar al 93% del sistema financiero nacional que está metido en lavado de activos, pues. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir al rescate, ¿verdad?, de la Comisión Nacional de Banquiseguro y de enfrentar a los poderes de élite que el pueblo hondureño, aunque ustedes no lo crean y aunque sea siempre con aire acondicionado, ¿verdad?, y en aquellos lugares tan bonitos que son los bancos, pues ahí es donde principalmente se delinque en nuestro país, se planifica el tema político, el tema del narcotráfico, porque ellos son los principales lavadores de activos, y vemos cómo ese sistema además también se reproduce en Estados Unidos. Aquí usted mismo pasó el video de López Dóriga, muy importante, donde López Dóriga dice, bueno, que es un periodista conservador mexicano, y dice, bueno, ¿dónde están los capos en Estados Unidos? No existen. Incluso nosotros tenemos migrantes con los que trabajamos allá, en varios estados de Estados Unidos que nos dicen, es que los narcotraficantes, o sea, estoy hablando de hondureños que viven hace muchos años en Estados Unidos, los narcotraficantes nos dicen, están detrás de la frontera, no hacia acá. O sea, hay toda una convicción en el pueblo norteamericano de que el narcotráfico es abajo de la frontera, no en su país, cuando está toda la red de distribución, de venta. Y como dice Noam Chomsky, que yo creo que también es importante leerlo, ya es un intelectual, ya tiene 98 años, ¿verdad? Pero sigue opinando y tiene textos muy valiosos sobre esto, que bueno, el sistema de trabajo norteamericano demanda, ¿verdad?, que sus trabajadores, tanto oficinistas como obreros, tengan que consumir drogas para mantenerse activos y productivos. Y segundo, su sistema financiero, sin todo el lavado de activos, se desplomaría. No lo digo yo, lo dice Noam Chomsky, ¿verdad?, un intelectual norteamericano, que me parece que es muy importante seguir en la pista en este sentido. Es una sociedad adicta. Y peor que esto, que es un dato que está, por cierto, en un documental de Netflix, que lo pueden ver, lo más interesante de esto es que ni siquiera son las drogas, ni el fentanilo, ni la cocaína, ni la heroína, ni los opiáceos, los que más están causando muertes en Estados Unidos. ¿Sabe cuál es la principal causa de muerte en Estados Unidos? Las drogas prescritas, o sea, las drogas legales. La gente muere porque es una sociedad farmacodependiente. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos tener de modelo de desarrollo un país que es drogadicto, que está mandando a su juventud a consumir basura,
que además exporta basura, digamos, ideológica también hacia nosotros. Nosotros consumimos toda la ideología norteamericana y producimos muy poca identidad nacional, cultura nacional, y eso también es uno de los factores de mayor penetración que tenemos en nuestra sociedad. Los valores que estamos nosotros generando son los valores del sistema capitalista decadente, que ya no propone ni libertades, ni ningún tipo de valores humanos, ni siquiera le apuesta pues, al espíritu humano, al contrario, lo destruye. Pero mira, Grillo, que sigue siendo la nación más fuerte, sí, hacia donde van miles de hondureños. No, claro, mira que los 8.000, 9.000 millones de dólares que nos envían sostienen la economía. A pesar de sus problemas estructurales, porque Estados Unidos se va a autodestruir con ese consumo de drogas. Sí, total. Con esa venta libre de armas, donde un cipote de 15, 17 años con inestabilidad emocional va a matar a sus compañeros y a maestros. Sí. Estados Unidos con el fentanilo, con ese tipo de drogas sintéticas, se está autodestruyendo, pero aún así sigue siendo el refugio de miles de personas en el mundo que quieren una oportunidad para tener mejores condiciones de vida. No, es una economía muy fuerte, sin duda. O sea, ese puntito es para otro debate. Vamos, nos interesa, pero más me interesa esto. Y yo quisiera que fuéramos ya simultáneamente aportando conclusiones en el programa. Ya sabemos que por la ubicación geográfica que tenemos en el continente, mucha de la droga del sur, o casi toda esa droga, va a pasar por nuestro mar continental, van a intentar pasarlo por tierra. Tenemos que convivir con eso, hasta tanto no se corrija ese consumo en los Estados Unidos y en el mismo México. Ahora, el problema es cómo la institucionalidad, los partidos, los políticos, se dejaron cooptar por ese dinero. Decir, ok, les financiamos campañas, les ayudamos en esto, pero cuando sean gobierno, por favor, nos tienen que retribuir lo que nosotros hacemos por ustedes. Y ahí han caído un montón en las redes. Mira, yo te lo digo con toda franqueza, son 40 y pico de años en esta cosa. Yo alguna vez quisiera tener así a Mel enfrente. Lo he tenido, pero nunca hablamos de este tema. ¿Fue presionado usted por ese tipo de gente? Yo no creo, fíjate. Porque... No, correcto. Mira, aquí nadie va a asegurar nada porque no nos consta. No, de acuerdo. No nos consta, pero mira, yo quisiera, de todos los excandidatos presidenciales desde el retorno a la democracia, quienes en algún momento no fueron tentados por estas redes criminales le voy a contar para comprometerlos. Le voy a contar una cosita. Mira eso de Midense Oquelí Martínez Turcios. Es que fíjese que... Cuando pertenecía al Partido Liberal y que estaba metido en ese asunto de redes criminales de drogas. ¿Ves? Yo creo que es importante tener claras dos cosas ahí, Renato. Pero a donde queremos llegar, y después voy contigo, a donde queremos llegar es, ¿cómo vamos como Estado? ¿Qué vamos a hacer como Estado para que definitivamente las redes criminales no controlen a los políticos nuestros a través del financiamiento? Disculpa que te corte, ministro. Sí. Bueno, sobre ese tema, a mí me parece que queda claro que la familia Zelaya es la familia más vilipendiada, investigada, atacada y calumniada en la historia de este país. Y si Estados Unidos tuviera pruebas y si Estados Unidos hubiese querido destruir el proyecto del Partido de Libertad y Refundación, hubiera procedido hace años. A mí me parece que esos son, en inglés le llaman pensamiento ilusorio, wishful thinking, que hay gente que quiere que pase algo. Entonces es como... fregaron a este, ahora que frieguen al otro. Pero solo te interrumpo para decirte algo. Yo no quiero eso, solo quiero llegar yo sé que... ¿Cómo evitar que los partidos políticos y los políticos sigan siendo financiados por el crimen organizado? La cocaína es una cosa que, y la droga en general es una cosa que ha estado siempre presente en la historia humana. Nosotros ahorita en la editorial Cedesol estamos editando un libro de Lucila Gamero de Medina, una escritora hondureña que vivió en Danlí hace 130 años. Y en Danlí, esa mujer que era de la élite de la ciudad, publicó Blanca Olmedo, una novela muy famosa que se lee en el colegio cuando uno está en secundaria. Y ahorita estamos editando los cuentos de ella. Y hay un cuento que se llama Cocaína. Un cuento escrito hace 120 años. Una mujer de la élite de Danlí narra la historia de un paciente en un hospital que está convulsionando por la adicción a la cocaína y creen que son demonios los que tienen. Curiosamente, en esa época es cuando llegan las bananeras al país
y cuando empieza en Honduras el consumo de drogas modernas. Entonces es indisociable e indivisible el tráfico de estupefacientes con la historia del país y con la historia de la relación que tenemos con Estados Unidos. Marielo Chaverri explicó en un libro que publicó el CNA en su momento, hace como unos 20 años, publicó cómo en el gobierno de Carías se traficaba cocaína y se traficaba morfina, que en esos tiempos era una droga muy usada, y heroína a través de las compañías bananeras y a través de la New York and Rosario Mining Company. O sea, los gringos venían acá, traían los dólares, compraban la droga, se llevaban la droga y había todo un negocio, y ella demostró, Marielo Chaverri, es un libro que vamos a editar también este año, cómo la dictadura carillista se financiaba mucho con este tipo de dinero, porque Carías recogió todo el dinero del país, porque como era una dictadura, él no quería que nadie tuviera circulante. Entonces, como es indisoluble, Renato, también es indisoluble entonces el tema de la relación con la narcopolítica y la construcción del narcoestado. Estamos claros, no solo nosotros, Estados Unidos y el Departamento de Estado lo dijo claramente. El Partido Nacional es una organización criminal que convirtió al Estado hondureño, que ya era débil, que tenía problemas y que siempre ha tenido taras históricas, en un narcoestado. ¿Qué significa esto? Es el perfeccionamiento del modelo de la narcoactividad. Ningún país de América Latina logró consolidar un modelo de narcoestado de los narcos. Te voy a dar un ejemplo. Pero solo quiero para caer en lo de la institucionalidad. Solo quiero corregirte. Y si yo soy el que cometo el error, yo lo rectifico. Mira, yo no escuché en ese juicio que dijeran el Partido Nacional de Honduras es una organización criminal. Se dijo en el juicio de Tony. Sí. En el juicio de Ahí Tony. lo dijeron. Sí, en el Sí. juicio de Tony, sí. Que el Partido Nacional Sí, era sí, una era una organización criminal. organización Bueno. criminal. Sí. Eso no me acuerdo, pero en este Sí. juicio no. Ahora, No, en ese no. Bueno, volvamos al tema de la institucionalidad. Fíjate que ahorita en mi pueblo, San Francisco de Becerra Olancho, hay unas tierras que están incautadas por la UABI. Porque toda esa zona del Valle del Guayape, ahí tenía cerca una hacienda Juan Orlando y Tony, y pues había propiedades de varios narcos. Entonces ahorita unos campesinos me abordaron a mí, como yo soy del pueblo, que quieren invadir ahí. Entonces no pueden hacer eso, hay que averiguar cómo está el tracto de esa tierra. Yo soy el presidente del consejo directivo del IP, empiezo a averiguar, están incautadas. O sea que la persona acusada de narcotráfico y de cuestiones ilícitas puede recuperarlas porque está defendiéndose en juicio. Entonces, yo quiero ir más allá porque soy historiador y tengo que encontrar el indicio. Y me voy a averiguar a las alcaldías, a Juticalpa, a Catacamas, y empiezo a averiguar sobre cómo era este mecanismo de lavado de activos. Entonces, el narco viene y dice, va donde Juan Pérez, le dice, vendeme esa tierra que tenés ahí. ¿A cuánto? Pedí lo que querrás. Entonces, Juan Pérez le vende a 10 millones. Entonces el narco tiene que evitar que se evidencie el enriquecimiento ilícito. Entonces va a la alcaldía local más cercana, donde está escrita esa tierra, y tiene toda una red de sobornos y tráfico de influencia, porque quien titula es la alcaldía municipal, es la que emite el título de propiedad. Entonces el catastro municipal viene, se sienta, evalúa la tierra, y entonces le dicen al del catastro, mira, pone en la escritura, en el avalúo que haces catastral, que la tierra costó tanto. O sea, 10, 15 veces menos de lo normal. Se emite el título de propiedad y así se hace el lavado. Usaste una gran cantidad de dinero, compraste una tierra y usaste una institucionalidad local para eso. Si en el catastro municipal no hay capacidades, entonces se va a la oficina del IP más cercana. Y entonces esto se traslada a los juzgados y esto se va esparciendo como un cáncer, Renato. Entonces, la institucionalidad pública entera está comprometida. Te estoy narrando lo que ha pasado en este país desde el golpe de Estado para acá. Sí. Magnifica eso por 1000. Ahora bien, hay un actor clave y eso lo demostró el juicio que se hizo a Yanni Rosenthal. Hay un actor clave y ese actor clave son los bancos.
Entonces, el banco, si yo abro mi celular y entro a la aplicación que tengo en el banco, yo no puedo transferir en mi celular más de 50,000 lempiras. Eso es lo máximo. Pregúntate, según OAVI, cómo se transfirieron más de 60,000 millones de lempiras a través de los bancos solo para comprar tierras sobrevaloradas, infladas y lavadas. ¿Cómo es que el sistema bancario de este país permitía eso sin que hubiera ninguna investigación del Ministerio Público? Entonces, es un cáncer que abarca desde la institucionalidad pública, pero también abarca el sistema bancario. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer y evitar que esto pase? Necesitamos reformas estructurales en todos los niveles y en todos los sectores. No solo es ponerle ojo a los alcaldes y al IP y a los sistemas públicos que emiten los papeles que te certifican como propietario de un bien. También tenés que caerle al sistema bancario. Y es por eso que habían partido el país en sedes. Cuando Juan Orlando ya se siente perdido, porque él sabe que está condenado. Juan Orlando se enteró que estaba condenado en el momento en que su hermano es metido preso. Ahí el hombre dice, ya estoy frito. Bueno, le matan a Hilda, aquí te lo confesó Marvin Ponce, que era amigo íntimo de la familia. Ahí él se dio cuenta que los narcos a los que él había traicionado, tal como se evidenció en el juicio, ya estaban colaborando con la DEA y estaban listos para caerle a él. Pero le cae el 20, como dicen en mi barrio, hasta que meten preso a Tony. Entonces él inicia toda una serie de acciones para corromper incluso el estamento jurídico del Estado. Ese hombre sacudió este país, casi lo destruye. Imagínate que crean la sede. Eso es un adefesio jurídico, geopolítico en todos los niveles. Porque es como, ya quebramos el país, ya lo endeudamos con 17,000 millones de dólares, ahora partámoslo en pedazos. Y que cada pedazo tenga sus propias leyes y todo, y así nadie nos toca. Yo salgo del poder, me voy a meter a una sede y nadie me va a tocar. Esa es o sea, el tema del narcoestado es que es inviable. Es inviable porque trastoca los intereses imperiales. Estados Unidos se dio cuenta de eso. Aquí vamos a hablar las cosas como son, porque no hacen este análisis. Estados Unidos es un imperio. Nosotros pertenecemos a la periferia de ese imperio. Nuestros jóvenes se van, emigran y son los que mantienen este país con el trabajo digno que hacen allá en ese imperio. Y a cambio, ese imperio ejerce relaciones de dominación sobre nosotros. Y esas relaciones de dominación se le salen de control a veces. Pasó con Somoza, está esa famosa anécdota de cuando el primer Somoza va a Estados Unidos y le dicen al presidente, sus ministros, al presidente de Estados Unidos, señor presidente, ese hombre es un hijo de puta. Y entonces viene él y dice, es nuestro hijo de puta. Entonces ese fue Henry Kissinger, secretario de Estado, ¿eh? Porque quien maneja las relaciones y los halcones de Washington es el Department of State. Entonces, Estados Unidos, Renato, ha tenido una relación de complicidad con esto de destruir y cambiar el modelo según le va conviniendo. Entonces, ahorita ellos lo que han hecho, y aquí es donde contesto tu pregunta, ellos lo que han hecho es dar un golpe de autoridad en la mesa. Corrigieron el error y la desviación que hizo Juan Orlando Hernández en una lógica de, Dios mío, este hombre nos destruyó nuestra colonia, la dejó en cero, millones de personas empobrecidas. Por eso es que ellos incluso hasta su USAID, la ayuda social que dan y los programas USAID y todo eso lo han recompuesto. Y por eso es que se dieron cuenta que con esas caravanas migrantes se estaban metiendo un puñal ellos mismos. Entonces Estados Unidos creó este monstruo se le salió de las manos y entonces lo que hacen es, se lo llevan, lo enjuician en silencio. Ese juicio, como dice Gilberto, es injusto. Él es culpable, es un asesino, narcotraficante, conspirador, ladrón. Pero ese juicio no fue justo. Porque si lo dejaban que él dijera todo lo que sabía, y si ponían pública todos los documentos, entonces ahí sí se destruía la relación entre este país y Estados Unidos. Porque aquí hay un montón de gente que se muere si le quitan la visa. Yo lo viví en el fraude de 2017. ¿Te acordás, Gilberto, que andábamos? Una vez casi le tiraron una pedrada en la cabeza a Gilberto allá en la Miraflores.
andábamos en las protestas con la exministra de Derechos Humanos, nosotros registrábamos los muertos. Mirá qué cosa tan horrible, yo tuve que tomar terapia después de eso. Y entonces me acuerdo que cuando estábamos en eso, en ese trabajo, yo me di cuenta de algo. Salió la coronela Fulton y dijo, este es el presidente. Y un montón de profesores de la universidad. Con Matamoros Baston con Sí, las manos en la bolsa. Sí. Y un montón de profesores de la universidad, amigos míos que tienen dinero, yo soy pobre, pero tengo muchos amigos de piso, porque cuando uno es intelectual y académico, entonces uno se lleva con esas redes. Al día siguiente empezaron a dejar de subir fotos de las protestas, empezaron de quejarse en redes, empezaron de hacer cacerolazos en las colonias. Y entonces yo empecé a preguntar en los grupos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Porque no, es que ya habló Estados Unidos y yo no quiero que me quiten la visa. Entonces, ¿cómo vas a desentar la política? ¿Cómo vas a desentar las instituciones? Sí, ya voy, vicecanciller. ¿Cómo lo vas a desentar? Lo vas a hacer entendiendo esa relación y pidiendo que en paralelo al trabajo que se hace, se respete la soberanía del país. Si Estados Unidos no respeta nuestra soberanía, si se siguen entrometiendo en nuestros asuntos, nunca se va a desentar la política y nunca se va a desentar el Estado. Aquí te traje un libro de regalo, mira, el comercial, que habla sobre eso. Es el Boletín de la Defensa Nacional de Froilán Turcios. Hace 100 años Estados Unidos invadió este país con 300 marines. El 18 de marzo se cumplen 100 años de que llegaron a Mapala, en el USS Milwaukee. Y Froilán Turcios vino y dijo, no es posible, dice. No es posible que Estados Unidos venga a invadirnos y no digamos nada. Y junto a Visitación Padilla, todas las tardes sacaban 5,000 ejemplares del Boletín de la Defensa Nacional. Lo acabamos de editar para cumplir los 100 años. Te traje 5 copias. Perfecto. Cumpliendo la tradición. Tú sabes que yo siempre regalo los libros. Me quedo con una copia y regalo los otros. Ahora, es interesante lo que estás diciendo, ministro. Es sumamente interesante. Uno no puede desconocer la historia y el poder hegemónico que representa a Estados Unidos. Pero mira, yo creo que los primeros a autocriticarnos y dar el ejemplo, yo así lo veo. En mi escala de valores así lo veo. Si ustedes están hoy criticando severamente a la banca, si ustedes hoy están diciendo que ha sido cómplice de un montón de fechorías, yo digo, el sector público de Honduras y la élite política de Honduras está llamada a dar el ejemplo. Quieren instituciones, quieren sector privado honesto que trabaje conforme a los caros intereses del Estado de Honduras. Hay que comenzar a dar el ejemplo. Personalmente, los políticos y a través de las instituciones débiles, cooptadas en función de los intereses del momento. Puede ser muy hegemónico Estados Unidos, pero si se enfrenta a un sector político honrado en Honduras que rechaza la corrupción privada, correcto. Miren, otro gallo nos va a cantar. Entonces, por eso es el punto clave mío. ¿Cómo vamos a evitar primero que nuestra institucionalidad, que nuestros políticos, que nuestros candidatos a cargos de elección popular sean cooptados por el crimen organizado? Ya se dieron cuenta cómo es la mejor manera de meterse al estamento público y privado a través de la élite política. ¿Cómo le vamos a poner coto a ese financiamiento? Esa comisión de política limpia, con el respeto de todas las personas que la han integrado, porque muchos de ellos son buenos amigos míos. Eso no tiene dientes. No hombre. tiene Si escuché hace algunos días a Ali Shackelford decir, eso no tiene dientes, hondureños. Sí. Casi nos dijo, eso no sirve para nada. Entonces, me parece que es punto clave que ayer lo planteaba la red. Vamos a la pausa y enseguida el ministro de la Presidencia y el vicecanciller de la República. Gracias a las personas que han compartido su opinión en base al tema de hoy en Frente a Frente. Comparte usted que ya es impostergable la necesidad de, número 1, un real combate a la corrupción y la cooptación del Estado. 2, el financiamiento ilícito de campañas electorales y su impacto en la política. 3, la imperiosa necesidad de reformar profundamente el Estado. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura. Admiro el descaro de las actuales autoridades de criticar al gobierno pasado, cuando los únicos que ven con optimismo el panorama son las actuales autoridades de este gobierno.
porque gozan de las mieles del poder político y económico. Para el resto de los hondureños el panorama es pésimo. Entre el gobierno pasado y el actual no hay diferencia, comparte el televidente a través de nuestra cuenta de X. Saúl Alvarado comparte: todo el tiempo ha sido impostergable, pero no hemos tenido gobiernos honrados y que amen realmente a sus pueblos. La única esperanza es que Libre lo haga. Ismael Ochoa comparte: urge la llegada de la Sisi, atacar el desempleo, alternativas para detener la inmigración de hondureños, controlar la corrupción institucional, seguridad ciudadana, abastecimiento a los hospitales, apoyo a las MIPYMES, disminuir la mega estructura estatal. Comparten los televidentes. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Miren, ¿saben por qué a mí me ha impactado este pronunciamiento de Red H? Aquí hay muchos amigos suyos en Red H, ministro. Hay muchos amigos suyos. La democracia ya no depende únicamente de que hayan procesos electorales cada 4 años. Criminales y políticos encontraron la forma de cómo burlarse de la ciudadanía e insertarse en el poder a través del voto, ya sea de forma directa o por medio de sus operadores. La institucionalidad electoral ha sido la primera en fallarle a los hondureños y hondureñas, al no tener capacidad de garantizar que quienes participan en la política sean ciudadanos y ciudadanas de una integridad y una ética política que les haga merecedores de la confianza del electorado. Es apremiante una revisión profunda a la estructura institucional electoral y las leyes que la sostienen. Sin duda, la mayoría de estos políticos no querrán reformas, pero es un deber ciudadano exigirlas y exhibir a aquellos que pretenden continuar con estas prácticas del poder que corroe la nación. Ustedes hablaban hace algunos minutos cómo habían colusiones entre funcionarios para matar a otro funcionario. Eran redes criminales enormes. Pues bien, así como es detestable eso, miren, ya nos hartamos que, y esto es histórico, ustedes saben que es histórico, que las instituciones del Estado sean cooptadas de tal manera que la historia nos lo dice, sirven a los intereses personales y partidarios y no a los intereses del Estado de Honduras. Es decir, a mí me choca ver esa repartición en el Congreso de todas las instituciones. O decir, estos magistrados son afines al Partido Nacional, estos son afines al Libre, estos son afines al Partido Liberal. O decir, este fiscal es afín. Siempre ocurrió eso. ¿No creen que eso está afectando seriamente al Estado de Honduras? ¿No creen que? No, me dices que no. Es que no es el tema partidario propiamente. Yo creo que hay un error de enfoque. Es el tema del sistema en general. O sea, en este sistema, en lo que es la circulación mercantil del capitalismo, todo lo que toca lo convierte en mercancía. Y eso es importante entenderlo. Nosotros tenemos un flujo de capital del narcotráfico en la región tan alto, que puede ser más alto incluso 2, 3 veces que el presupuesto general del Estado. Y todo lo que toca o lo convierte por el soborno, ¿no?, directo del narcotráfico, o lo amenaza por el fuego. O sea, ahí es o plomo o plata, ¿no? ¿Verdad? Esa es como la opción. ¿Cómo el Estado puede protegerse de eso? Independientemente de qué partido sea, porque nos quedamos, digamos, en el reduccionismo de los partidos, y en todos los partidos puede haber personas buenas, ¿no?, o personas idóneas pero cada uno de estos partidos representa esos intereses políticos, sobre todo los tradicionales. Nosotros no, porque venimos de otro nacimiento, surgimos del pueblo, de las calles, de las organizaciones sociales, de un gobierno que fue golpeado, ¿verdad?, por estos intereses justamente, y entonces somos la negación de esa práctica. Pero para trascender esa práctica hay que trascender el modelo económico, el sistema, y hay que vencer las élites que lo defienden y todas sus herramientas, todos sus instrumentos, ¿no? Y ese es el desafío que tenemos en la refundación, y por eso es tan complicada la refundación, ¿verdad? Por eso somos tan vilipendiados, tan atacados permanentemente, por eso hay una campaña totalmente así de desprestigio contra la presidenta Xiomara, contra su gobierno, contra sus funcionarios, con cada cosita, con cada error que se comete, digamos, en el gobierno es maxificado, ¿verdad? Como nosotros hubiéramos deseado que se propagandizara cada uno de los crímenes que cometía Juan Orlando o Pepe Lobo, o en su momento los gobiernos neoliberales anteriores que entregaron nuestro país y que fueron creando los caminos para que los recursos del país se concentraran. Este no es un país pobre, este es un país que la riqueza está concentrada en pocas manos, que podría dar tantas oportunidades a sus hijos, a los hondureños y hondureñas, como las da el propio Estados Unidos, y que podríamos tener aquí mismo nuestro reino de los cielos, pues no hay necesidad de
de buscarlo más allá de nuestras fronteras. Pero hay que enmendar y hay que enfrentar, ¿verdad? No puede ser mediante una vía totalmente armónica, ojalá democrática, porque evidentemente ellos no van a soltar todo lo que han concentrado a base de fuego, a base de asesinatos, a base de crimen, no lo van a soltar después por un argumento racional. Y nosotros la vía que hemos encontrado es la vía política de la participación democrática, y por eso para nosotros como sector político de este país es importante fortalecer la vía democrática, las instituciones del Estado y por supuesto el debate racional de los problemas, tanto para enfrentarlos como para resolverlos. Pero Grillo, y ministro de la Presidencia, en un marco estrictamente de la ley, yo se los digo con toda franqueza, uno canaliza, y yo no solo canalizo las expresiones del sector burgués, como le llamas tú, sino a la gente de la calle, ¿ve? La gente de la calle. La gente de la calle quiere reformas en un marco democrático, pero sin atropellamiento. Yo creo que ese es el consenso general, Renato. Y yo te diría que el diagnóstico, el pronunciamiento de la Red H, en la que efectivamente hay personas de muchísima trayectoria y sabiduría, es un planteamiento que nos presenta el problema fundamental del país. Si a mí me preguntas ahorita cuál es el problema, cuál es la clave de la solución, yo te diría que es la falta de justicia y la necesidad indispensable, urgente, de que se haga justicia. Justicia en el sentido más amplio de la palabra. De acuerdo, más general. Justicia, sí, por supuesto, de que se haga, por ejemplo, una investigación exhaustiva por parte de un Ministerio Público comprometido en la lucha contra la corrupción y la impunidad, para identificar a todos estos actores que en los distintos sectores de la sociedad, público y privada, fueron partícipes y son muchos de ellos todavía partícipes de esa estructura criminal, a través de una investigación exhaustiva y seria que después termine en presentar pruebas ante un poder judicial también comprometido en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que de manera imparcial y con el respeto al debido proceso pueda llevar ante la justicia, a que rindan cuentas ante la justicia y ante la población a quienes han cometido estos crímenes, para que sean juzgados y para que sean condenados. Esa es una parte de la solución. Pero el problema estructural, porque no se dio en un vacío todo este desastre, el problema estructural del país, cuando te hablo de justicia también te hablo de la necesidad de reducir las brechas de la desigualdad en nuestro país. En el acceso a la tierra, ahí tenemos un problema seriosísimo en todo el país, ¿no? Dicen los empresarios, cuántas miles de hectáreas invadidas y que se aliena la inversión. Yo les digo, hay un problema estructural, histórico, no me dejará mentir José Carlos. Discúlpame, solo un agregado, es que mira que que en paz descanse mi papá, yo soy hijo de un agrarista, y ahorita escuchando a José Carlos, cómo se agrava el problema agrario en nuestro país con la incursión del narcotráfico, porque se ha lavado activos comprando tierras por todo el país. Entonces ya no enfrentás a terratenientes conservadores con más de 30 años, hoy enfrentás al narcotraficantes. Así, o sea, a gente asesina. Y mataron un montón de líderes campesinos. Además. En 2009, cuando dan el golpe de Estado, el presidente Zelaya estaba a punto de cerrar una negociación exitosa con los sectores del campesino en el Bajo Aguán. Eso se vino abajo y se convirtió en tragedia. Se convirtió en tragedia, una tragedia con la que estamos lidiando. Pero después se arregló ese problema en el tiempo de Pepe Lobo. Oíme. El problema no está arreglado. Al día de hoy no está arreglado. Pero es que mira, Renato, ok, a eso voy yo. ¿Verdad? ¿Con cuánto avaló el Estado la adquisición de esos terrenos a miel? Tú lo sabes, como con 600 millones de lempiras. Fue un error, claro, y fue una intervención equivocada. Y no estaba de más porque era una intervención del Partido Nacional. Evidentemente fue tendenciosa para favorecer sectores. Y mataron un montón de líderes. Mataron más de 100 campesinos. Siguen matando campesinos. La violencia está ahí a flor de piel. Nosotros estamos lidiando con una situación sumamente crítica. Terrible. Y mira, me parece realmente absurdo, por supuesto injusto, cuando algunos en la audiencia dicen: ustedes son más de lo mismo, o miren el desastre que tienen en el país. Hombre, si estamos hablando de décadas completas dedicadas a la destrucción y de repente nosotros logramos derrotar con el apoyo de la población a la dictadura, logramos llegar a encargarnos del desastre, tomará tiempo para que ese desastre deje de ser desastre.
salgamos de la tragedia. Y para eso necesitamos, por cierto, la colaboración de todos los sectores, incluyendo al financiero, al bancario. Así es. Por supuesto que sí, incluyendo al empresario, por supuesto que sí. La empresa privada es absolutamente fundamental, lo hemos dicho varias veces, es necesaria. Claro. Ahora, tenemos que reducir las desigualdades, tenemos que cerrar las brechas, tenemos que repartir mejor el producto del trabajo del hondureño y la hondureña. La riqueza social. La riqueza se tiene que repartir. Esto no es un tema comunista o socialista. Se trata de entender que si la riqueza es producto del trabajo, el trabajo también se debe beneficiar de esa riqueza, que no se puede esa riqueza concentrar en unas pocas manos, que es lo que ha pasado en este país a lo largo de siglos, que es lo que nos tiene atrapados en esta situación tan trágica, que es lo que nos tiene mandando a miles y miles de hondureños, se fuga el futuro de nuestro país con los migrantes, con esas enormes asimetrías. Si no enfrentamos como sociedad esos problemas, no vamos a resolver nada. La Red H hace un diagnóstico preciso. Mira qué interesante. Prácticamente todo lo que estamos viendo en este momento, y la razón por la que debemos tener esperanza es porque estamos encontrando, a pesar de la polarización, grandes consensos, grandes coincidencias, es que la ruta es refundar. Y ya lo decía el Grillo. Nosotros somos la bandera de la refundación, el partido Libertad y Refundación. Ante ese contexto crítico de injusticia, de destrucción del Estado y de sus instituciones, el partido Libertad y Refundación lo que logró hacer es articular una oposición, una resistencia a la dictadura y logró, a través de ello, llegar a el poder. Mira, lo que va a pasar de ahora en adelante va a tomar, como siempre he dicho, trabajo, tiempo. No es un gobierno, no es una administración, son generaciones de hondureñas y hondureños que van a tener que poner todo para que esto se resuelva. Pero lo que dice la Red H nos lleva a la constituyente también. O sea, hay una necesidad inherente al problema de este país de un nuevo pacto social. Revisar el marco constitucional. Un nuevo pacto social que implica ponernos todos de acuerdo de nuevo, en al menos lo fundamental, lo esencial. Si no lo hacemos, nos vamos a seguir dividiendo. Y efectivamente, aquí hay que afrontar los temas desde la raíz. No podemos permitir que un sistema fiscal, por ejemplo, siga concentrando la riqueza, reproduciendo la pobreza, profundizando esa pobreza, la desigualdad. Eso es lo que nos tiene hoy entrampados en la famosa trampa de la deuda, que no podemos salir de la deuda sin recurrir a más deuda, que no podemos invertir en hospitales, en carreteras, en escuelas, sí, porque no nos alcanza. No nos alcanza en seguridad para la población, porque no nos alcanza, porque casi todo se tiene que ir en el pago de esa famosa deuda. Ahí está el planteamiento de la ley de justicia tributaria. Mira, Renato, y cierro con esto. Hace una semana tuve la oportunidad de asistir en Ginebra a una reunión importante en la que el Estado se presentaba ante relatores para hablar del tema de desapariciones forzadas, un episodio sumamente oscuro de la historia de nuestro país reciente. Pero tuve la oportunidad de hablar con el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Y fue muy interesante la inmediata coincidencia entre él y yo de que si aquí no se hace justicia en términos financieros a través de una reforma al sistema tributario, no vamos a lograr resolver el problema de los derechos humanos en nuestro país. Fíjate tú qué profundo que tiene que ser ese problema. Y bien dice el Grillo, nosotros hacemos el planteamiento y de inmediato, y de manera yo creo que bastante lógica, somos el objeto de los ataques, ¿verdad? Y del sabotaje sistemático de quienes se han beneficiado de esa estructura injusta. Pero mire, yo lo miro, de muchas maneras, yo coincido en mucho de lo que dicen, pero creo que el problema es que en esas reformas de refundación, yo siento que no avanzan. Claro, hay una fuerte hostilidad para que es que mira, Grillo. Enorme. Los intereses, claro. Tú me puedes decir, no, es por la hostilidad, es porque están en contra de nosotros. No, pero yo digo, ustedes tienen gente suficientemente formada en el ámbito político del diálogo. No todo lo que quieren hacer lo van a conseguir, es que deben tenerlo claro. No todo lo que pretenden hacer para refundar al país, un país no se refunda en 4 años, lo van a lograr. Entonces tienen que comenzar a demostrar que avanzan
cediendo en algunas cosas y haciendo que los otros cedan, pero con diálogo. Pero ¿sabes qué? Yo lo que estoy viendo es que se están apresurando a hacer ciertas cosas de manera atropellada. Tú me vas a decir, mencionámelas, tú sabes de lo que estoy hablando. No. Mira, se están acercando las elecciones y yo siento que en la medida que no logren esos propósitos, van a interpretar más a su favor ciertas cosas que le desagradan a la gente. Por ejemplo, tú hace poquito hablaste de un cambio de modelo económico. Óyeme, si tú mismo estás diciendo el poder que tiene el sistema financiero, que tienen los empresarios, Sí, hay que enfrentarlo. no se van a dejar quitar muchos beneficios solo porque tú lo digas. Correcto. ¿Por qué no avanzan en reformas? ¿Por qué no ceden en algunas cosas y logran que los otros sacrifiquen Renato. ciertas cosas? Y así van avanzando. Te escucho, vicecanciller, adelante. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que tomar una decisión, ¿verdad? Porque por una parte no se puede decir que hay que ponerle un alto a las cosas que ha venido haciendo la clase política hondureña en la historia reciente, y por otra parte no se puede también decir que hay que generar, ceder algunas cosas. Yo creo que es una o la otra. No lo van a Si lograr nosotros de un seguimos solo, cediendo, jamás. si nosotros permitimos que el sector financiero tenga tanta presión sobre la clase política, sobre el país, sobre las decisiones del país, este país ha venido por un proceso de privatización que es la que explica por qué el sector financiero tiene tanto poder. No es una coincidencia. El tema de los fideicomisos, la entrega de empresas públicas, entrega de negocios, ha permitido que un grupo vinculado con el poder financiero tenga cada vez más poder de decisión, y un Estado cada vez más endeudado tenga menos capacidad de acción. Eso va de la mano. Entonces, cuando hablamos de un modelo, de un nuevo modelo, que nosotros planteamos un modelo socialista, no somos los únicos que planteamos un tema de modelo. Justamente las Naciones Unidas tienen en septiembre de este año una cumbre que se llama la Cumbre del Futuro, The Summit of the Future, donde justamente el tema de discusión es la discusión del modelo. Obviamente no hay un planteamiento hacia el socialismo, pues, no es la posición de Naciones Unidas, pero sí la lógica de cerrar la capacidad de acceso a los derechos de la población en beneficio de los intereses comerciales ya es insostenible. Estamos hablando de capitales gigantescos concentrados en muy pequeñas personas, en Estados Unidos, en Europa, en Honduras. Es algo que pasa en todo el mundo. Obviamente en Honduras tenemos las expresiones de las empresas transnacionales, o sea que ese gran capital ni siquiera se queda en el país, ¿no? Nosotros vemos cómo se acumulan las riquezas que producimos en otra parte, que eso es todavía peor y más crítico, ¿no? Porque esa carga de impuestos ni siquiera se pagan aquí, cuando aquí hay mucha gente que no paga nada de impuestos. Entonces, ese problema que vemos en Honduras de la reforma tributaria, de la acumulación desmedida, de la pobreza, de la exclusión, no solamente le pasa a Honduras. Nosotros, que somos socialistas, hacemos un planteamiento de una transformación del modelo económico hacia el socialismo. Pero aunque no fuéramos socialistas, una revisión del modelo de desarrollo del modelo económico es urgente. Entonces, no se puede hablar del tema del narco y decir, es que el narco hay que ponerle un alto, y Renato decía, hay que hablar sinceramente y no ocultar que hay presión y penetración del narco en la clase política. Claro que lo hay, pero hay penetración del narco en todas las partes de la sociedad. Hay penetración en el tema del acceso a la tierra, del sistema financiero. Entonces, un político de hoy en día puede recibir apoyos o plata del narco, pero no lo recibe necesariamente solo de manera directa con el narco. Lo recibe también a través de sectores privados, a través de sectores financieros, a través de presiones. Entonces, yo creo que hay que tomar una decisión ahí, Renato. O le ponemos un alto y nos enfrentamos a esas presiones y pagamos la factura de que nos digan que no estamos avanzando tan rápido, pero estamos enfrentando a desmontar esas estructuras, o cedemos. Pero si cedemos, entonces vamos a poder tener la ilusión de que estamos sacando las cosas adelante, como tenía Juan Orlando Hernández, pero por debajo de la mesa vamos a estar todavía entregándole las riendas del país al crimen, al narcotráfico y a la acumulación desmedida de los capitales. Yo quiero mencionar algo que me parecía interesante, muy interesante de lo que decía Cardona. Cardona es complicado porque habla de muchas cosas, es como leer 3 libros al mismo tiempo, pero hay un tema que me parece que fue destacado, que dice él que a Juan Orlando le quitaron la colonia
porque le iba a destruir, ¿no? O sea, yo creo que incluso para los sectores que apoyaron a Juan Orlando hay un nivel de degradación a lo que llevó al Estado que fue insostenible, imperdonable. Yo creo que, bueno, José Carlos, que está en el tema de desarrollo social, sabe que en este país se dejaron de hacer políticas de desarrollo social suplantadas por políticas de clientelismo político para mantenerse en el poder. El sistema de seguridad dejó de trabajar para el tema de la seguridad, el tema de educación. Entonces, cuando un Estado se dedica a la actividad criminal, cuando un Estado se dedica solamente a procurar que la gente cercana a ese Estado gane mucha plata, entonces se olvida de la gente. Y yo con esto voy cerrando. Entonces, yo sí creo que debemos de ponerle un alto a esos sectores que no están en Nueva York, que no se los van a llevar a Nueva York y que no fueron mencionados en el juicio. Porque en el juicio hubieron menciones de índole político, para que habláramos de la clase política en general. Pero en el juicio no fueron mencionados los empresarios que se beneficiaron por lavarle dinero a Juan Orlando. O no fueron mencionados esos grupos económicos alrededor de esa compra de tierras producida por el dinero que genera el narcotráfico, que es necesario lavarlo. Tampoco fueron mencionados por esos sectores que ahora son poderosísimos económicamente y financieramente, que generan presión sobre el gobierno, que están en contra de una ley de justicia tributaria y que están en contra de muchas políticas de un Estado que el pueblo de Honduras quiere recuperar para el pueblo de Honduras. Entonces, no podemos de hablar del narco solamente como que fuera un hecho aislado, que no tiene conexiones. El narco generó ramificaciones no solamente en la clase política, y es nuestra tarea como políticos limpiar esos espacios, no con un sesgo ideológico. Yo creo que hay que procurar espacios de partidos de derecha, de partidos de centro, de partidos de izquierda, libres de la presión del narcotráfico, pero también libres de la presión de esos sectores económicos que se benefician por el narcotráfico y como se presentan desde otra parte, se excluyen de la discusión, pero es tan dañino para el Estado un grupo de narcotraficantes que se ponen de acuerdo para vincularse en las tareas públicas, como lo son otros poderes fácticos que, aunque no estén traficando directamente droga, sí se han beneficiado de las actividades fuera de la ley que se han desarrollado en este país. Bueno, yo sé que esto no le corresponde ni al ministro de la Presidencia, ni al Grillo, que es asesor, ni al ministro de Sedesol, José Cardona, pero por lo que les estoy escuchando, vienen contra estas personas. No importa dónde las encuentren, si en el sistema financiero, eso le corresponde al Ministerio Público, pero hoy en cada mensaje de ustedes, yo siento que dice, el Estado de Honduras no se va a quedar solo con esa culpabilidad dejó en Nueva York. El Estado de Honduras viene aquí a hurgar a todos los que se beneficiaron de ese sistema, que yo se lo describo a Gerardo Torres y de ahí intervienes tú. Miren, este párrafo describe el sentimiento nacional. Ha estado claro, y el juicio en Nueva York ha dejado en evidencia que el financiamiento ilícito de campañas políticas, particularmente el que proviene del narcotráfico, quebró la base de la legitimidad y la legalidad de los procesos electorales. Y se ha podido ver la interacción entre los políticos y los criminales, llegando a la homologación de la función política y la función criminal. El fin no justifica los medios, e independientemente del volumen del financiamiento, el dinero del crimen desvirtúa la competencia política, desnaturaliza al partido político y su función de mediación entre el Estado y la sociedad penetra las instituciones y debilita la democracia. Esto es parte fundamental que debe servirles de autocrítica. Sí. Pero yo escucho que más allá de estos... Pero no hay que tenerle miedo a la reforma. Yo, fíjate que ahí voy a tratar de contradecir un poco y ser disruptivo con el camarada Gerardo, que no hemos tenido este debate hace poco. Mira, Gerardo, si lo que hemos estado proponiendo como gobierno, y aquí está el hombre que se identifica como de doctrina liberal, lo que hemos estado proponiendo de reformas del Estado de Honduras son reformas liberales, claro. No son reformas socialistas. Aquí no estamos colectivizando la producción, ni expropiando, son puras. La ley de justicia tributaria, por ejemplo, es una reforma de carácter liberal en el sentido doctrinario, para liberar más bien las fuerzas productivas del mercado. Ni siquiera es para socializarlo, ni para, como les digo, ni para volver estos socialismos. Estamos lejos de eso. Y a mí lo que no... en el cerebro de Narrala existe el comunismo. Sí, porque Narrala se quedó hace 50 años, ¿verdad?, con el macartismo. Pero yo a Renato sí le quiero decir, porque como él se reivindica como liberal, díganme, y qué más radical que Robespierre, ¿verdad?
No había nada más radical que la reforma. No hubo nada más radical en las reformas de los sistemas y modelos económicos que la reforma liberal. La reforma liberal fue cruel, ¿va? Tuvo incluso una época que le llaman la época del terror, ¿va? Pasaban 800 personas diarias por la guillotina. Entonces, nosotros ni mucho menos, ni por cerca, o sea, que nos acusan de un radicalismo que nosotros enarbolamos la bandera del socialismo como una aspiración futura, ¿no? A tener un Estado garantista, benefactor, un Estado que distribuya la riqueza socialmente producida, todas esas cosas que son ideales, que no nos van a ajustar ni 5 periodos en el gobierno para lograrlo. Más bien estamos reacomodando el sistema que tenemos, que es un sistema de libre mercado, para ver cuáles son nuestros beneficios, cuáles pueden ser y nuestras potencialidades. Entonces, la reforma es de carácter en esencia liberal, no socialista, ¿verdad? Y eso no significa que esté mal, ¿verdad? Porque estamos apostándole, como lo hizo China en su momento, por ejemplo, al desarrollo de las fuerzas productivas y a la no acumulación inerte e inútil del capital. A mí me parece sorprendente que en un país tan pobre, el sector financiero, por ejemplo, reporte todos los años una sobreliquidez. Ahí está el dinero estacionado en los bancos. 232 mil millones de lempiras. Todos los años, una enorme cantidad de dinero. Entonces, por favor, yo a los que se reivindican, así como nuestro amigo Renato, como liberales, yo les digo, analicen doctrinalmente lo que estamos proponiendo. Estoy seguro que nos van a acompañar en esta lucha por avanzar en estas reformas del Estado de Honduras. ¿Perdona? Ayer se reveló en los medios que el Ministerio Público aseguró las cuentas de Eval Jair Díaz Lupián por 7 millones de lempiras. Según los análisis hechos por gente que trabaja en el actual IP, solo de ahí ese hombre sacó 1.800 millones de lempiras. Renato, ¿vos tenés una idea de cuánto dinero son 1.800 millones de lempiras? Es una cosa demencial. O sea, una persona no necesitaría 10 vidas para gastar esa cantidad de dinero. Eval Jair Díaz Lupián es el culpable de todos los conflictos agrarios de este país en los últimos 5 años. Presidente del Comité para las Mejores Prácticas de las Sedes, con Máximo Mazzoni. Ajá, y presidente del Consejo Directivo del IP, que ahora estoy yo en la silla, ¿verdad? ¿No te gustaría vos ver, y a todo este país, no le gustaría ver a ese hombre enchachado, entregado en las puertas de la justicia? Oíme, hay gente de derecha que votó por nosotros. El otro día me encontré un profesor en la UNAC que es de derecha. Vos me convenciste tomando café con vos toda la campaña de 2021 aquí en la U y vos me convenciste de votar por ustedes. Y ustedes han sido tibios, allá andan todos cachurés corriéndose de ustedes y no los han podido meter presos. Entonces, mira, lamentablemente, debido al contubernio de las matrices mediáticas y de los grupos de poder, la lógica es, si van primero por nosotros, o sea, por los políticos que fueron parte de ese saqueo de las arcas públicas, después van a venir por nosotros, los que guardábamos el pisto. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, al fin y al cabo, y esto lo ha dicho el coordinador general, yo lo he escuchado decirlo en reuniones, creo que Gilberto también, a nosotros, ¿de qué nos sirve que toda la clase política esté presa? Nada. ¿De qué le sirve a un país que toda la clase política esté presa? Pero... Ejemplificás, hombre, ejemplificás. Pero, no, es que la pregunta de Mel es retórica. O sea, hay que hacer un proceso de adecentar la política. Mientras no trabajemos en procesos de hacer y devolver a la política decente, no vamos a poder tener avances. Imagínate todos los avances que se lograron en el Congreso Nacional cuando se dio a la fuga David Chávez. Solo porque ese hombre se fuera del país, se destrabaron un montón de cosas. Hay gente en el Partido Nacional que estaba amenazada por él. Hay acuerdos y cosas que no avanzaban en el Congreso Nacional porque ese hombre tenía amenazados a un montón de gente ahí. Entonces, solo con su salida del país se destrabaron un montón de cosas. Lo que estoy diciendo es delicado, porque ese hombre anda prófugo de la justicia. Pero imagínate que la gente, esa gente que se ha dedicado a entorpecer y a evitar que la democracia avance en el país desde que vencimos a Juan Orlando en las urnas, mientras esa gente esté ahí en las calles,
va a andar conspirando, va a andar fregando y va a andar generando estos ruidos en complicidad con todos estos intereses que ya mencionamos. ¿Sabes qué, José? Entonces, mira, no es que el gobierno quiere meter presos a todos los cachurecos, sino que lo que el gobierno quiere es que tengamos justicia. O sea, no corresponde al gobierno meter preso a nadie, claro, ni hacer justicia tampoco. Eso es una cuestión de Estado. Pero además es un tema también de cuál es el sentido de la política. Claro. La política es justamente para eso. Mira, sabes que el otro día, te voy a dar otro ejemplo, y con esto cierro. ¿Viste la encuesta de Sid Gallup que lanzó y dice los problemas de percepción del ciudadano común de calle? Y el 57% de los hondureños dice que el principal problema es conseguir comida. Mira, nos estuvieron atacando como 3 días, por eso a mí me llamó un montón de gente. Dije, yo voy a preguntarle, voy a buscar como contacto a algún cachureco del gobierno anterior que me cuente cómo hacían ellos para mantener esa percepción baja. Entonces lo llamé y digo, oíme vos que estabas ahí trabajando en el gobierno en tema social, ¿cómo hacías eso? No, dice, Juan Orlando repartía 250,000 bolsas solidarias al mes en zonas urbanas. Entonces, cuando estas encuestadoras llegaban, ya llamaban a la gente y estaban confabulados para llamar a las personas encuestadas. Son 1.500 personas para una muestra. Y entonces, por eso esa percepción sobre ese tema no se daba. Entonces, este gobierno que está garantizando seguridad alimentaria, que está haciendo cosas estructurales en el tema alimentario, pero ahí tenés un problema de que porque esta gente instrumentalizaba y trataba a los pobres como mercancía, como clientes, entonces, ¿cómo se dan esas contradicciones? Entonces, mientras no se haga justicia, mientras no sea decente la política, esto nunca va a avanzar. Este país va a seguir sumido en la anarquía y en el caos. No importa las buenas voluntades y los buenos actos que nosotros hagamos, que nos desvivimos trabajando día y noche. Mientras no se haga justicia contra quienes destruyeron el Estado y lo endeudaron y crearon 6 millones de pobres en 12 años, no vamos a salir adelante. Este país está podrido porque quienes son sus dueños y quienes fueron sus marionetas en los partidos políticos, y me refiero al bipartidismo tradicional, están ahí como que si no han hecho absolutamente nada. Solo explicarle el concepto así breve: adecentamiento político. Adecentar la política es volverla decente, que las personas decentes estén en política. O sea, vaya, ahí tenés en el Partido Nacional, en la bancada del Partido Nacional, ¿vos crees que los tomatos deberían seguir en esa bancada liderando? Esa gente debería hacerse a un lado, Renato. Están acusados de un montón de cosas. Sí, están acusados de robo, de cualquier cantidad de delitos. Falsificar a la Gaceta le decían fe de ratas. No, y de acompañar toda la O sea, dictadura. entonces toda esta gente debería dar un paso a un lado. Fíjate que en Narrala, por ejemplo, hacen el BOC. Se le dijo, no se vaya a meter con esa gente, no se vaya a mezclar con ellos porque se lo va a llevar la que lo trajo. Mira, ahora ya se salió del BOC, está creando otro frente. Ha creado más frentes y partidos políticos que cualquier trotsko en este país. Entonces, no entendemos que mientras no volvamos decente la política, a eso me refiero a decentar, mientras la gente decente no se le abran espacios para participar, no vamos a poder avanzar. Me parece interesante los criterios del ministro José Cardona, pero yo siento que sos excluyente. Yo creo que le hace falta un poquito de autocrítica al gobierno de Libertad y Refundación. Cuando tú dices adecentar la política, el adecentamiento no solo es para el bipartidismo, ese bipartidismo que yo sé cometió muchos errores. Yo siento que ustedes también deben motivarse a hacer esa autocrítica, porque si registramos bien profundamente, mira, nos vamos a encontrar que también Libre debe hacer, a usted no le gusta el término depuración, pero Libre en el fondo debe hacer la catarsis que tú le estás pidiendo a cachurecos y liberales en este momento. Mira, ahí te lo voy a hacer la autocrítica. Es sencilla esa autocrítica. Esa la va a hacer el pueblo. Sí, porque mira, nosotros estamos ahorita en el poder y la gente nos está viendo. Entonces la gente sabe por quién no va a votar en la próxima elección. Entonces ese adecentamiento, mientras la oposición, si la oposición se vuelve decente,
nosotros en el poder también tenemos esa autodepuración. Es que es mutuo, no es excluyente. No, o sea, porque nos sometemos a la norma democrática. Exactamente. Cuando hablamos de hacer justicia, cuando hablamos de que se lleven a cabo investigaciones por parte del Ministerio Público y que se lleven juicios justos desde el Poder Judicial, hablamos de que se determine quiénes tienen culpabilidad. Sí. La culpabilidad no es exclusiva de un partido. Efectivamente, el argumento de los fiscales en Estados Unidos ha sido de que el Partido Nacional se convirtió en un cartel criminal. Habrán probablemente más personas que resulten culpables de cometer corrupción y crímenes del bipartidismo. Llevan más tiempo en el poder. En el caso del Partido Nacional, fueron más penetrados por ese crimen. Pero por supuesto que también las actuales autoridades y el Partido Libertad y Refundación se debe someter a esa misma justicia. ¿Sí? Y si se cometen actos irregulares, si se comete corrupción, si hay vínculos del crimen organizado con actores del Partido Libertad y Refundación, esa justicia también se va a aplicar a esos actores. Ya este concepto ya está más ampliado. Es que ya el concepto es más amplio. Es que eso es lo que queremos, hombre. Eso es lo que queremos los hondureños. Eso es lo que demandamos los hondureños. Si al igual que ustedes están hartos de el Estado que hemos creado a esta altura, la oposición, estoy seguro que hay buena oposición en el país que está harta del país que tenemos hasta ahora. Yo creo que siempre que viene el ministro aquí me voy con este consejo. Y cuando digo, no lo van a lograr todo en estos 4 años, no lo van a lograr todo. Algunas cosas tienen que priorizarlas para consensuarlas con la oposición. Se ha visto que la necesitan en el Congreso. Mira cómo ha estado paralizado ese Congreso, ¿eh? Sí, pero ya se neutralizó, digamos, al sector que tenía paralizado el Congreso. Mira, y que tenía esa línea política de paralizarlo, porque era la política obstruccionista hacia el gobierno de la presidenta Xiomara. Y ahora ya se cortó por lo sano ahí, estamos avanzando, se están logrando importantes consensos en el Congreso. Y yo quisiera creer, y te lo digo, quisiera creer por el bien de Honduras, que se haya destrabado eso pensando en los intereses supremos del país, no en negociaciones con impunidad. No, como claramente se expresó en el avance de estas instituciones que estaban ahí acéfalas y que ahora se eligieron. Yo sí quiero retomar lo que decía... Solo déjame ir a la pausa y luego vienen los comentarios finales. Yo creo que el vicecanciller ya se despidió. Quedamos entonces con el ministro de la Presidencia. ¿Está todavía Gerardo? Muy bien. Le vamos a dar entonces la oportunidad para que te despidas, viceministro, después de la pausa, al igual que el ministro de Sede Sol. Atentos. Continuamos dando lectura a su opinión. Marce ha compartido, es esencial enfrentar esos desafíos para construir un sistema político más transparente y justo, priorizando la integridad y la responsabilidad en la administración pública. Donald Funes comparte, claro que sabemos que hay monstruos en las élites de nuestro país. El gran error, amigos de la izquierda, es creer que la suya es la única forma de superar esa podredumbre. ¿Cuándo entenderán que no estamos con ninguno de los bandos? Queremos retomar nuestros valores esenciales, ha compartido el televidente. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Carlos Hernández comparte, la recuperación del Estado es primordial, aún falta mucho, pero hay que poner nuestro grano de arena como hondureños que somos. Gracias por haber compartido su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Solo le doy unos segunditos porque ya estamos en el tiempo del último corte al ministro de la Presidencia que los representa a todos para un mensaje final breve, por favor, ministro. Qué privilegio. Muchas gracias, Renato, de nuevo por la oportunidad. Tus preguntas al inicio del programa son preguntas importantes. Y si no me equivoco, la última de ellas... no sé si la pueden poner en pantalla, pero habla de la necesidad de una reforma profunda del Estado. Necesidad de reformas profundas al Estado, ¿no? Esa es la esencia del proyecto nuestro y esa es la constituyente. Y no hay que tenerle miedo a hablar de la constituyente y no hay que tenerle miedo a la transformación profunda. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todos, al vicecanciller que está en Santiago de Chile. Saludos.